60% of Colombian girls cheat on their partner, making Colombia the most unfaithful country in South America. Or at least that's what the girls admitted in a survey from a couple years ago. I went out to ask the local Medellin girls if this is really true. And I gotta say, we got some pretty interesting answers. Las mujeres saben cómo disimularlo y saben cómo no hacerlo notar. Casi siempre es o en fiestas o personas de su pasado también. Sí, conozco amigas que han engañado a la pareja. Y la mujer generalmente lo hace como por venganza. ¿Perdonarías él o no? Yo creo que sí. Make sure to subscribe to this channel right here for more interviews from South America. Let's go. ¿Tienes un novio ahora? Sí. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. Sí. Sí. ¿Por cuánto tiempo? 1 año. Casi 2 años. No tengo. Sí. Vamos a cumplir 4 meses. Sí. Año y medio más o menos. En una encuesta de hace unos años, el 60% de las mujeres colombianas dijeron haber engañado a su pareja. Entonces, ¿ustedes creen que es cierto que muchas chicas colombianas engañan a sus parejas aquí? Sí, total. Sí. Tanto hombres como mujeres. Sí. Porque pues yo siento que es de parte y parte, que los hombres colombianos también engañan a su pareja, pero las mujeres saben cómo disimularlo y saben cómo no hacerlo notar. Entonces es mucho más fácil porque son más intuitivas. Yo sí creo que sí, pero es porque es mucho de cultura. Pues es muy cultura como en fiestas, como ay, un beso, pues porque sí, reto, o pues entonces la gente no lo considera engañar. Entonces creo que pues sí pasa mucho y también con hombres. No siento que sea algo como que vayan muchas mujeres o muchos hombres, sino que en general hay mucha gente que no respeta a las personas con las que está. Entonces, pues, dicen que los aman, pero si uno ama a alguien, pues, lo respeta también. Y una infidelidad, pues, es, yo creo que la falta de respeto o de las faltas de respeto más grandes que uno puede tener en una relación. Que muchas mujeres lo hacen, siento que mucha gente lo hace en general. ¿Tú conoces unas chicas que engañan? Sí, pues porque tienen una relación estable y quieren seguir con su pareja, pero se dejan llevar por una fiesta, por algo del momento. No es como que quieran cambiar su relación por eso, sino que es simplemente la euforia. Como un accidente. Okay. Sí, más o menos. Sí, conozco amigas que han engañado a la pareja. Pues una de las razones fue que porque estaba aburrida y que entonces quería como algo nuevo, pero igual amaba a la pareja, pero quería como algo rápido, espontáneo. Sí, he conocido. No, amigas o familiares que yo sepa, no. Amigas mías, no. Okay. Amigas de ella, sí. Mujeres no conozco, pero hombres sí. No, simplemente lo hacen, yo no sé, dicen amar mucho a su pareja, pero no tienen como una razón en específico. Caen en la tentación del momento. Como casi siempre es o en fiestas o que están ahí como con tragos encima, todo y se meten con otra persona. O personas de su pasado también. No. Más fácil los hombres, pero no, las mujeres no tantas. Hay varias, pero puede ser que la persona con la que estaban se dieron cuenta que era una muy mala persona que las maltrataba. Cuando al fin se dieron cuenta ya tenían otra persona les ayudó. Que yo sepa, ninguna de mis amigas ha engañado nunca al novio, pero sí tengo amigos que han engañado a las novias. Usualmente siempre dicen que es como, ay no, es que está en una fiesta y está borracho, o está en una fiesta y se me acercó y yo como le decía que no, pues o sea, cosas así. Solo el 21% de los hombres colombianos dieron haber engañado a su pareja. No. Entonces, ¿quién crees que engaña más? ¿Hombres o mujeres aquí? Pues hace poquito yo supe de varios hombres que me han dicho como sí, las engañé en una finca, estaban con los amigos, invitaron a otras amigas, que ahí pasó. No, siento que es igual, cierto que es proporcional, pero puede haber mayor en hombres que en mujeres. O sea, por conocidos digo yo que más hombres, pero porque conozco más hombres que han sido infieles, de mujeres no tanto. No, yo digo que es mentira, pues ese porcentaje tiene que ser mentira. ¿Sí? Yo digo que los hombres engañan más. ¿Sí? A las mujeres, sí, porque el hombre pues lo hace como una vez, pues engaña, pues y más por la pasión del momento y así, y la mujer generalmente lo hace como por venganza. Tú lo hiciste, yo te perdono, está bien, pero voy a cobrar la mía sin que te des cuenta. ¿Tú crees que es mentira de los hombres? Completamente, yo estoy haciendo una encuesta de eso, estoy completamente segura, tengo datos. O sea, yo sí digo que puede ser un poco más los hombres, pero casi los dos. Solo que es que los hombres casi no lo admiten, las mujeres sí. Es verdad. Sí. Como te digo, no siento que vaya pues tanto como hombres o mujeres.
igual lo de la encuesta es muy relativo. Por ejemplo, en la encuesta hubo más mujeres que engañan y menos hombres, pero si me hicieran la encuesta, por ejemplo, a mí, con mi grupo de amigos, habría más hombres que mujeres. O sea, es mejor como no hacer la encuesta como con una parte de la población, sino que habría que preguntarle a todo el mundo. Y también considerar que pues hay mucha gente que uno le pregunta y no es honesta, no te va a decir como, sí, yo engañé a mi pareja, pues porque queda como feo. ¿Qué defines como hacer infiel para ti? Coquetear con otra persona, darle entrada a esa persona o que entren a un ámbito más físico, el coqueteo y así. Para mí infiel, todo lo que tenga que ver con beso, pues relaciones, todo. No considero infiel, pues ser coquetear, flirt, pues no considero infiel ser eso, pero sí lo considero de mal gusto. Pues no es como, no está bien hecho, pero... Desde que ya estés diciendo una mentira como de estar hablando con otra persona, me parece que eso ya es un acto de deslealtad. La infidelidad no es solo física, o sea, la infidelidad es por medio de otras cosas, pues no sé, hablar con otra persona, salir con otra persona, o sea, no tiene que ser como algún beso o pues que se acostó con otra persona, la infidelidad va más allá de lo físico, para mí. En cualquier relación, la infidelidad no es solamente como decir, ay, me robé con otra o culié con otra, sino que va más en los mismos límites que se ponga dentro de la relación. Entonces puede que haya gente, por ejemplo, las personas con una relación abierta, hacer eso con otras personas no es infidelidad. Que se presentan cosas que de pronto en otras partes considerarían infidelidad y que aquí se han como normalizado, entonces la gente no lo piensa como infidelidad necesariamente, pero depende mucho de la relación también. Depende de los límites que uno tenga con la pareja. Pues hay parejas en los que el límite es darle like a una publicación. Yo no comparto eso. Para ti, ¿qué es peor que haga tu pareja? ¿Enamorarse de alguien pero no hacer nada? ¿O acostarse con alguien sin sentimientos solo una vez? Enamorarse. Pues es que tú ya estás teniendo sentimientos por otra persona, entonces ya, ¿qué estás haciendo ahí? Pues no estoy justificando cachos, esto no significa que yo esté justificando cachos, eso es muy importante que se aclare, pero yo siento que a veces las personas cometen errores. Y no es un error muy grande, repito, sí. No estoy justificando cachos aquí, pues me parece muchísimo más grave enamorarse de otra persona. Acostarse con alguien, porque es más íntimo, pues es más como personal, entonces ya pues como no es tanto, como hay tan superficial, sino que ya es como, bueno, tuvieron la confianza para hacer eso. Enamorarse de alguien, pues acostarse con alguien no involucra sentimientos y puede ser un error y puede ser algo que pasa una vez y para mí es más fácil de perdonarlo porque pues fue algo puramente físico, algo hormonal, pero ya enamorarse de alguien aunque no haya pasado nada ya significa que en el ámbito sentimental estoy teniendo como una competencia y ya va directamente relacionado con mi personalidad y mi forma de ser. Pues o sea, saber que pero no haber hecho absolutamente nada. Yo prefiero que se enamore de alguien y listo, se enamoró, el corazón no lo manda a nadie, chao, que se acueste con alguien porque no siente nada, pues no sentís nada por ella. Pero no hizo nada, o sea, se supone que si la pregunta que me estás haciendo es que se enamoró, pero no hubo absolutamente nada. Entonces sí, que se acueste con alguien. Pues me parece peor que se acueste con alguien sin sentir nada, porque se supone que me ama a mí, no tiene por qué acostarse con alguien si no siente nada. Si se enamoró, pues es el corazón, ¿qué vamos a hacer? Sí. Chao, se enamoró. Es cierto. Sí. Para mí es peor enamorarse de alguien. Yo soy relativamente como abierta con el tema de lo físico, siempre y cuando no haya como sentimientos involucrados. Pues lo que a mí me interesa más es que mi pareja esté conmigo porque me ama solo a mí y quiere estar solamente conmigo románticamente. Entonces para mí eso sería peor. ¿Perdonarías a tu novio si te engaña o no? Hay que mirar las circunstancias, pero yo creo que sí. No creo, no. Pues, o sea, de pronto habría que ver qué motivos tuvo, si fue una cosa, no sé, puede llegar a depender del contexto, pero así como de primerazo pensándolo en general, no creo, o me daría muy duro. Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Perdonarías a tu novio si tú engañan? No. Nunca. Jamás. Nada más. Hasta dónde él puede llegar para yo, pues, como perdonarle algo, sí. O sea, y seguir con él. O sea, yo creo que absolutamente nada para mí. Yo creo que yo tampoco, no. Pues físico no perdonaría nada, la verdad. Yo tampoco. Físico no. Ya, pues eso me parece, no tanto, listo, sí es infidelidad, pero me parece más como falta de respeto hablar con otra mujer. Pues si tienes novia no tienes por qué estar hablando con otra mujer. Eso de seguir y los likes, la verdad me da igual. Pues que siga la que quiera, pues no sé, porque siento que confío mucho en ese sentido. Pero ya a la hora de hablar o reaccionar a una historia, pues ¿cuál es la necesidad? Pues no, eso lo veo sería malo. Como el tipo de cosas que yo pensaría como para perdonar, como una mentira, pues como una mentira pequeña o ese tipo de cosas, pero ya que vayan como algo más físico o que le metan como ese sentimiento ya. El novio puede tener amigas, mujeres,
Sí, obvio. Sí, no, tampoco tan tóxicas. Como uno sabe que está poniendo sus límites con sus amigos, ellos también ponen sus límites con sus amigas y ya. If you want to hear more from the Colombian girls, you can click here to see whether they want to date a foreign guy or not, and this video to see what they really find attractive. Alright, I'll see you guys in the next video.